This is a story about my Aunt Gabby and her husband Sergio. It's a story that takes place over several countries over many years. It's a story about violence and redemption, about guilt and blame, confession and forgiveness. A story about exile and belonging, about big things and small things. It's a story about relationships, like the one between my aunt and uncle and this man. De nuevo. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Andrés Valenzuela. A Gaby y Sergio yo los conocí en el pueblo de Papudo, en Chile, en los años 70, y yo dejé de verlo después que yo me fui al servicio militar el año 74. 1974, 1 year after Chile's bloody coup. A coup that saw the violent overthrow of Salvador Allende's democratically elected Marxist coalition and the installation of Augusto Pinochet's brutal 17-year-long dictatorship. Cuando yo llego al servicio militar, al regimiento de Colina, en la Fuerza Aérea, después nos sacan a un grupo de conscriptos y nos envían a la Academia de Guerra Aérea de Santiago, donde teníamos que hacer guardia a los detenidos, los presos políticos de esos años que se encontraban en ese lugar, en la Academia de Guerra Aérea. Estaba haciendo el servicio militar y tenía que recibir órdenes y seguirlas, ¿no? Por estas coincidencias de la vida me volví a encontrar con Sergio y Gaby, pero en otras circunstancias. Fueron detenidos como ayudistas del MIR, como gente que trabajaba para el MIR. Nos llevaron vendados. Yo no sabía dónde me habían llevado, en realidad no tenía idea. Fueron llevados a la Academia de Guerra. Y ahí yo tuve contacto con ellos porque se acordaron de mí, que yo era de Papudo, bueno. Y tuvimos varias conversaciones, digamos, cuándo podíamos conversar, porque estaban en calidad de detenido incomunicado. Tampoco sabía que estaba mi marido. Tenía mucho miedo, estaba muy preocupada por mis hijos. Her children were kept under armed guard in their home, while she, her husband, and brother were interrogated and tortured for 3 weeks. Andrés Valenzuela did what he could as a prison guard to help them through this ordeal. Through various small acts of kindness, he kept them from losing hope. Once my aunt and uncles were released, he lost touch with them, but his story doesn't end there. Over the next 11 years, he went on to become a torturer himself, until eventually, in 1985, he couldn't take it anymore and confessed. First to a priest, and then to this woman, an investigative journalist named Monica Gonzalez. He was the first person from the military regime that admitted that the government was disappearing and torturing people. Entonces uno dice, mataron a gente tan linda, a gente tan valiosa. Mataron a lo mejor de lo nuestro. Si uno quiere terminar con la máquina de muerte, es imprescindible conocer cómo funciona la máquina de muerte y entender que hay hombres que forman parte de ese mecanismo perverso, mortífero, pero que nunca nacieron para ser asesinos. In recent history, there have been 2 events that defined Chile to the outside world: the 1973 coup and subsequent dictatorship, and the drama of the 33 Chilean miners.
es un líder natural con 50 años en el mundo minero. These two events parallel each other. Both speak about a politics of class and how Chile might be defined and imagined. But in a more material, visceral way, both events involve bodies in the ground. During the dictatorship, many unmarked mass graves were created in the desert, full of the bodies of the people who supported Allende. In fact, many of them were miners. Then, years later, the mining disaster narrated the unearthing of different, living bodies from a hole in the same desert ground. One by one, they emerged reborn into the glare of the media circus around them. ¿Y para qué se ponen esos gorros? Si no están bajando a la mina ni nada, ¿para qué se ponen esos gorros? ¿Ah? ¿Quién es este que sale a cada rato? ¿Quién es? Qué bueno el presidente es. Presidente chileno. ¿Esta es Piñera? ¿Este es Piñera? Wherever my aunt has found herself living, she is always surrounded by these family photos. My uncle Sergio passed away in 2008, but his presence is still felt in her home and in the homes of her 4 children, Jimena, Chacal, Lila, and Patti. On the left here is Jimena. You won't see her in this film because she found it too difficult to talk about what happened to them. She wanted to take part, but had a last-minute change of heart. In fact, this film is the first time that any of them talked about what happened to them during the coup. Unsurprisingly, there are a few photos remaining from her life in Chile before the dictatorship. They were all confiscated by the authorities. Sacando la riqueza de Chile, o sea, el cobre, ¿no? Y las minas es lo que le da el sueldo a Chile, según dicen. Y ahí tenemos los mineros, ¿no? Al 3 y al 4. Al 3 y al 4, uno que está súper contento porque le hicieron un contrato, de estos contratos ya indefinidos. Primera vez en mi vida que tengo un contrato indefinido, así, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y esas cuestiones así salen a la luz, y, ¿no? Todos las sabemos, y no pasa nada. Una cosa horrorosa. Para que a medida que estén en condiciones de cumplir, Viven en unas condiciones, pero ya terribles, la mujer, todos terminan enfermos de silicosis, ¿no? Y no hay nada que los proteja. No los mineros, uno que no es minero, que por primera vez que estaba trabajando como minero, ¿no? Y que cuando firmó el contrato dijo, o en el momento, no sé, un poco antes de que pasara esto, dijo: yo trabajo hasta fin de año nomás porque esta mina está en muy malas condiciones, ¿no? Sí, Se pero lo había hubo más dicho que a sacarlo, los- él no quería entrar. No quería entrar a trabajar ahí porque no estaba en condiciones de subdesarrollo demasiado grande. Entonces todo esto se cubre con toda esta faramaya, ¿no? Claro. Y cuecas, instituciones. También, A mí me indigna. La verdad que me y indigna. por lo tanto la pregunta que usted hace es correcta. Circo. Ahora, podemos quedarnos en hacer la pregunta, es decir, ¿por qué tuvo que pasar esto? Bueno, Que es una buena forma, pero no la única, de analizar el problema. Y la otra es decir, yo de aquí miro al futuro y cambio las cosas. Nuestro gobierno lleva 7 meses. Preguntémosle quizás a los gobiernos que nos antecedieron, todos, no estoy hablando de un solo sector político, ¿por qué no lo hicieron? Lo que le puedo decir es que nosotros vamos a cambiar las cosas en materia de seguridad. This is a story about memory, a story about family, my family, but it's also a story about national identity. My family have moved around a lot in various different countries, either by choice or by necessity. We all speak different languages and different accents, but ultimately we're all Chilean, I suppose. We left Chile in end of 1968, December of 1968, and we went to Rio, and but that's where your father got the job working for the ITT staff. Yeah, this is ITT. It's area meeting installations, area meeting in Buenos Aires. And we lived in Argentina for 3 years, and then he was moved to Rio, and this is him in doing the madman trick
in Rio. So that's him on the left. So I was born in Brazil on June 6, 1973. This was my first national identity card. We lived in Rio for the first 7 years of my life, and my memories of that time were quite idyllic. We lived in a beautiful house, in a beautiful city. I remember beaches, kites, birthdays, and soccer games. At the time, I really couldn't have been more Brazilian. But my dad is Chilean, and so are many of my relatives. I remember spending much time with my Aunt Gabby and her 4 kids growing up. They spoke Spanish and I spoke Portuguese, but we made it work. It wasn't until years later that I learned what had taken them from their home and brought them into mine. Here, I'll let my mother set the stage for you. There's something, Adrian, that I really want to find in here, ¿Recorte de diario? which might be in this. No, it's that letter. This guy, this person wrote to me the night before the coup d'etat, as it were, no? And it's telling everything that's happening on the night before. It started on the Santiago, it says 9 de septiembre de 1973, so that's 2 days before the coup. And it continues the next day, Amada Elaine. Como puedes apreciar en este país gobernado por las hordas marxistas, ya no hay respeto ni siquiera por la correspondencia particular y privada de uno. Algunos datos sobre el estado de nuestro simpático país. Hay paro de todo, incluso de aquello, lo que da a nuestra nación un aspecto de eterno feriado, con la gente con alegres rostros caminando por las calles, porque no hay locomoción, jugando alegremente con los tarros de basura, porque no hay benzina para los basureros, y alimentándose de frutos silvestres, porque hay paro de comercio y de transportes. Se ha creado un nuevo tipo de cola, es la cola para el control de armas, que consiste que en la hora de mayor tráfico y en la ancha avenida Kennedy se paran unos señores vestidos de militar, con metralletas en mano y casco en la cabeza, y detienen todo el tráfico para luego revisar a los automovilistas, a los pasajeros, a la maleta del auto, la cartera del cónyuge, el entrepiernas, etc. A todo esto se ha formado una cola de 3 cuadras y medio, y todo el mundo comienza a tocar las bocinas al compás de la internacional algunos y la canción nacional los otros. En fin, una experiencia absolutamente novedosa, alegre y llena de emociones. Con esto, amor mío, creo haberte puesto más o menos al corriente de los principales hechos que han ocurrido durante esta ausencia. Absencia que para muchos de nosotros se hace bastante insoportable. Espero que te decidas de una vez a abandonar a ese ejecutivo que tienes como marido, para irte a vivir conmigo en algún lugar remoto donde podamos amarnos sin la imperialista intervención de la ITT. Antes del golpe, cuando todavía el presidente era Salvador Allende, la ITT empezó a financiar a la gente que estaba planeando el golpe de Estado. Y como yo trabajaba en el cuartel general para América Latina de la ITT, que tenía sede en Buenos Aires, los ejecutivos de Nueva York que traían los fondos pasaban por la oficina en Buenos Aires antes de seguir a Chile. Y mi jefe directo, el encargado de América Latina, que no era partidario del golpe de Estado, me mantenía informado y me decía, esta gente no sé qué es lo que pretende, pero están... porque como Allende había expropiado la compañía de teléfono que era la ITT no veía con muy buenos ojos a Allende, además de que tenía la etiqueta de comunista.
When Harold Janine took over as CEO of ITT, the telecommunications company was a medium-sized business. By the time Allende was elected in 1970, the company had metastasized into a giant multinational conglomerate with over $100 billion in sales. This phenomenal growth was achieved by over 350 mergers and acquisitions in over 80 countries. ITT, previously solely a telecom company, now owned companies like Sheraton Hotels, Avis Rent-A-Car, Wonder Bread, etc. In Chile, it had a 70% stake in the Chilean telephone company Chitelco, as well as the conservative newspaper El Mercurio. It was the largest single corporate presence in the Chilean economy, larger than the biggest copper companies such as Anaconda and Kennecott. In 1972, leaked secret memos between ITT, the CIA, and the Nixon administration revealed that having failed to stop Salvador Allende from becoming the first Marxist to be democratically elected in Latin America, they now needed to find a way to oust him from power. Nixon and Kissinger were furious that the election had not gone their way and began a concerted effort to, in Kissinger's words, make the Chilean economy scream. Kissinger also said, "I don't see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsibility of its own people." A week after Allende's election, John McCone, a former CIA director, now working for ITT, met with Kissinger and relayed yet another ITT pledge, this one for $6 million in today's money. This money was to assist in any CIA plot against Allende. Incidentally, McCone was the director of the CIA when the U.S. orchestrated the 1964 coup d'etat in Brazil against the government of João Goulart, thereby protecting the financial interests of his friend Harold Janine. But that's another story. So it was against this backdrop that on September 4th, 1972, Salvador Allende addressed the United Nations. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. So basically, having failed to keep Allende from taking power, the U.S. government and these giant multinational corporations imposed an economic stranglehold on Chile that produced the strikes and social upheaval described by my mother's friend in that letter dated September 10th, 1973. By that point, the stage had been set so that the next day, para conocimiento de la opinión pública de Santiago, se transmite el siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Ya llevábamos como 2 o 3 años viviendo en Brasil y me llama un día mi papá que habían detenido
el gobierno militar a mi hermana, a toda su familia, a mi hermano y hasta unos amigos que habían por casualidad en el colegio ese día que llegaron. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, yo estuve en el colegio, tenía un colegio pequeño en Santiago, y estuve trabajando en el colegio con mucho menos alumnos de los que tenía antes, porque muchos padres retiraron a sus hijos del colegio porque no estaban muy conformes con que yo no hubiese parado las actividades cuando había huelga en contra del gobierno de Allende. Como en casi todos los países latinoamericanos había dictaduras en ese momento, entonces mucha gente llegó buscando asilo a Chile en el tiempo de Allende. Se abrieron las puertas para que la gente entrara, entonces llegaron muchos brasileros, bolivianos, argentinos. Cuando vino el golpe militar, uno de los primeros bandos militares fue que Pinochet dijo que los extranjeros eran enemigos de la patria. Y había que denunciarlos donde fuera que uno supiera que estaban, ¿no? Eso ponía inmediatamente en peligro a muchas familias del colegio. Y aprovechando el hecho de que había en el colegio una familia neozelandesa, y entonces andaban en coche con patente diplomática, aprovechando eso, empezamos a sacar a la gente de sus casas, de sus departamentos y llevarlos a lugares de asilo. Uno de esos lugares eran las iglesias católicas, no todas, ¿no? La Iglesia Católica estaba bastante dividida en esa época. Afortunadamente, la iglesia que está en la Plaza Ñuñoa, que queda muy cerca de donde estaba el colegio, el cura párroco ahí era un cura de lo bueno, digamos. The name of that priest was Vicente Almada. He was part of a network of priests that helped people flee the country. You see, shortly after the coup, the Archbishop of Santiago, Raúl Silva Enríquez, together with other spiritual leaders from different churches, synagogues, and mosques, created two organizations, the Pro-Peace Committee and the Refugee Committee. The Refugee Committee helped foreigners flee the country, and the Pro-Peace Committee helped get Chileans into exile. So basically, my aunt would take people to her local priest, and this priest was connected to the Refugee Committee, the committee that helped undocumented foreign nationals flee the country. Fui a conversar con él y sí aceptó que llevásemos gente para allá, porque él se conectaba con embajadas, las embajadas enviaban coches a buscar a la gente. But then in 1976, Pinochet saw these committees as a threat and ordered the Archdiocese to close them down. In response, Cardinal Silva Enríquez simply created the Vicariate of Solidarity instead. Once formed, the Vicariate performed the same tasks as the Pro-Peace Committee and was even run by the same priest, Christian Precht. Es difícil entender hoy día lo que vivimos hace 40 años. La guerra ideológica que tuvimos no solamente en Chile, en el mundo en general, ¿no? Pero en Chile muy aguda entre los que tenían esta opción por el socialismo y el resto del país. Fue muy agudo, fue no solamente una lucha verbal, no solamente una lucha intelectual, fue también una lucha física que culmina en el golpe de Estado. Por lo tanto, esta tensión se refleja también en el episcopado nacional, los obispos católicos de Chile. Ningún obispo estuvo por aprobar las violaciones a los derechos humanos. 18 de septiembre de 73 hay una carta de Monseñor Fernando Aristía, obispo auxiliar de Santiago, a Pinochet, porque él vivía en una región cerca del río Mapocho en que veían pasar cadáveres, textualmente, o tenían que rescatar cadáveres. Y entonces todo esto empieza a tensionar, ¿no?, la convivencia. Esa tensión subsistió en cuanto a los pasos a dar. Sin embargo, debo ser muy honesto,
hubo Vicaría de la Solidaridad con distintos nombres desde Arica hasta Magallanes. Ningún obispo se negó a tener una oficina con distintos grados de dependencia, pero pudimos trabajar en todo el país. This organization existed throughout Pinochet's dictatorship and helped save countless lives. They provided people with legal defense, supported the families of the disappeared, and collected evidence of human rights abuses. Anyway, back to my aunt. So one day, a man shows up at her door asking for help getting his daughter out of the country. Fui a hablar con el cura y me dijo que como era chilena, era muy difícil, era más fácil ayudar a los extranjeros que ayudar a los chilenos. Pero me dijo que fuera a hablar en un convento de monjas por ahí cercano, y ahí hablé con una monja y me dijeron que sí, que trajera a la persona y que iban a dejar una puerta, que había un muro largo así, había una puerta pequeñísima y un poco más allá estaba la entrada a la iglesia. Ahora, esa entrada a la iglesia estaba custodiada por militares. Me dijo, bueno, nosotros vamos a dejar esa puerta abierta, ustedes vean cómo hacen para que la niña entre el convento. Así que ese día, a veces me sorprendo de las cosas que hice sin darme cuenta, ¿no? Del peligro en que ponía incluso a mis hijos, porque ese día decidimos llevar a los niños, porque entonces ellos podían ir corriendo, jugando adelante nuestro, y nosotros íbamos a poner a esta niña al lado del muro, y cuando pasáramos al lado de la puerta la íbamos a empujar, íbamos a seguir, pero estos niños iban a seguir corriendo y jugando, porque los niños no tenían idea, y lo hicimos así, y nos fue bien. Entonces ya, hemos hecho suficiente, hemos estado un año realmente, hemos hecho todo lo posible por toda la gente conocida, pero ahora estamos poniendo en mucho peligro nuestra familia. Okay, mejor paramos. Hasta que un día una ex alumna del colegio, que ya era una niña grande, había llegado a pedir que la dejáramos dormir unos días en el colegio porque la andaban persiguiendo a ella y a su novio. Bueno, dime un poco de qué era su grupo, en qué trabajaban. ¿Podéis decir eso o no? No, bueno. O sea, nosotros éramos, lo que puedo decir, nosotros éramos gente del MIR que se quedó en Chile, la resistencia, y hacíamos actividades de más que nada mantenernos para hacer difusión, propaganda y otras actividades, y para mantenernos en la resistencia en Chile y que la dictadura no lograra su objetivo, que finalmente años después lo logró, que era aniquilar todas las organizaciones de izquierda en Chile y no tener ninguna oposición. Y el MIR particularmente, porque el MIR fue siempre una organización que tuvo una posición más radical y más crítica respecto a algunos puntos. De hecho, siempre antes del golpe, y había muchas discusiones políticas en torno al tema, el MIR siempre planteó que lo más probable es que la clase dominante chilena, al verse tocados sus intereses, se iba a levantar y iba a dar un golpe de Estado. Y fue tal como se dijo. The MIR, which stands for the Revolutionary Left Movement, was formed as a political party in 1965. The party grew out of various student organizations and drew its support from labor unions and shantytowns in Santiago. At its height in 1973, it had over 10,000 members and associates. One of its early leaders was Andrés Pascal Allende, a nephew of Salvador Allende, as well as Miguel Enríquez Espinosa, who was the general secretary of the party from 1967 to 1974. Although the MIR supported Allende's government, they were much more militant and often disagreed with Allende's more moderate plans for the country. When the coup looked imminent, the MIR wanted to arm the populace so that they could defend the government. Allende rejected this idea. After the coup, the party sought to overthrow Pinochet's military dictatorship by any means necessary. Because of this, Pinochet's forces prioritized its eradication and began rounding up, torturing, and executing its members. So in 1974, after Miguel Enríquez had been assassinated, Andrés Pascal Allende became the general secretary of the party until he fled to Cuba in 1976.
José Bordás was a key figure during this period, as he was the head of the party's military operations. He is also a key figure in my family's story, but we'll get to that in a minute. As head of the party's military operations, Bordás had a plan to fire rocket grenades through the third-floor windows of the building that had been serving as the temporary seat of government for the regime, given that the presidential palace was still being repaired. But the Armed Forces Intelligence Service got wind of the plan through an informant. They moved in on Bordás and he refused to be taken. After a high-speed car chase through Santiago, Bordás was killed in a gunfight with the soldiers in pursuit. Entonces nosotros frecuentábamos el colegio de el Melrose y visitábamos ahí a Miss Gaby, íbamos a tomar once, nos quedábamos ahí conversando, porque además no había muchos lugares tampoco en las circunstancias en que vivíamos que pudiéramos visitar, pues nuestras redes sociales se habían reducido a la nada, los amigos y compañeros no los podíamos ver porque todo el mundo tenía miedo, los perseguían, etc. Entonces, conversando un día, gente de nuestro partido nos dice que quieren guardar unos muebles y que preguntáramos en el colegio si era posible ahí arrendar un espacio para poder guardar estos muebles. Conversamos con la Miss Gaby y nos dijo que sí, que podíamos guardar los muebles en una de las salas que había ahí en el patio. Y nos dijo sí, pero bueno, que sean solamente muebles, y nosotros por supuesto dijimos que sí, que era lo que nosotros creíamos. Llegaron los muebles y 2 días después llegaron los militares, porque en realidad esos muebles pertenecían a un mirista muy conocido. Después supe yo todas estas cosas, mucho después, años después. Y lo que ocurre, cosa que tampoco sabíamos que era de algún dirigente del partido probablemente, pero no sabíamos de quién. Después nos enteramos ahí que lo que pasa es que los muebles venían de una casa, nada más ni nada menos que el del que era el encargado militar del MIR en ese momento, que era José Bordás. Entonces, cuando llegaron a allanar el colegio, suponían que podía estar, me imagino, este dirigente, que ahora está muerto, luego lo matan, adentro del colegio. Y por eso el gran despliegue, digamos, militar, donde hay cierre por todas las calles. Llegué con mucho dolor de cabeza, me acuerdo ese día. Los niños estaban arriba en su dormitorio, arriba teníamos la casa y abajo estaba funcionando el colegio, ¿no? Era una casona grande. Entonces yo llegué a la casa y le dije, por favor, acuéstense porque ya estoy con mucho dolor de cabeza, estoy muy cansada, me quiero acostar. Y empecé a acostarme cuando entró mi hijo, que en ese tiempo tenía 9 años, y me acuerdo que me dijo, mamá, algo malo va a pasar. Hay una nube muy negra que está sobre la cancha del colegio. Y bueno, yo no le hice mucho caso, ya lo mandé a acostarse. Y de repente sentí un ruido, pero ensordecedor, no sabía qué estaba sucediendo. Y de repente un ruido como de terremoto. Ay, como que era un terremoto. Era como que cae acá y de repente todo empezaba a temblar. Pero no era terremoto. ¿Qué está pasando? No es terremoto. ¿Qué es esta cuestión? Y el chacal se asoma a la ventana, queda mirando y dice, son los milicos. Y salgo corriendo a la pieza y veo que vienen subiendo los militares con metralleta en la mano y que era el ruido de las botas, ¿no? Yo me estaba desvistiendo en el momento que vienen estos ruidos, entonces me había sacado los pantalones, me acuerdo, y estaba con la blusa pero sin pantalones, pero salí corriendo. Sentí de repente el perro y de repente ¡mátalo, mátalo! Dice uno. Y yo, ¡no! ¡No matan a mi perro! Grité así y no lo mataron. Entonces le dijo, ¿quién te dijo que nosotros matamos? Y mi hijo se quedó asustado. Entonces le dije, cuando uno tiene metralleta en la mano, para algo será, ¿no? Y mi mami ahí, entonces, aparecen los milicos en la pieza, bueno, metralleta en mano. Cuando entré a la pieza estaban los niños, los tenían tendidos en el suelo.
Incluso a uno de ellos lo tenían apuntado con la metralleta. Mi hija pequeña lloraba. Mi hija más grande no quería salirse de la cama porque estaba desnuda. Decía, no quiero salir, veo poto pelado. Estaban todos acostados, me acuerdo, y como yo estaba levantada, el weón llega y me apunta directamente y me dice, ¡de guata al suelo! ¡De guata al suelo! Y yo lo quedo mirando y no entendía qué me estaba diciendo. Era como, ¿qué está hablando este weón? O sea, que, ¡de guata al suelo! Y yo me pongo así, en vez de guata lo quedo mirando. Me pongo así y lo quedo mirando. Y el weón, ¡de guata al suelo! Cada vez más histérico, que estoy de guata al suelo. Y veo que mi mamá entra a la pieza. La entran. No, entra. Ella Bien, entra detrás mío. y se pone en un rincón, al lado del camarote, donde dormía el Chacal Legín. Yo estaba debajo de la cama entonces. Ya me había metido debajo de la cama y me meé de susto, me acuerdo. Y entonces yo veo a mi mamá que entra en calzones. Estaba acostada mi mamá. Y este mi hijo que me apuntaba y me gritaba. Y yo me paro, lo quedo mirando, agarro una sábana y se la paso a mi mamá y la tapo. Y además como destruían el colegio entre medio, o sea, como de repente entrabas a una sala y estaba todo derrumbado, los muebles para un lado, los La libros muralla, caídos, hoyos en las paredes, entonces era como... Oh. Los sofás, las camas, todo estaba, ¿no? Andaban como buscaban armas, ¿no? Buscaban armas los hueones. No sé, cuando llegaron pensaron que este era un nido de miristas, ¿no? Me acusaban de mirista, ¿no? Decían que yo era mirista y que mi hermano era mirista y que, ¿no? Y me llevaron como mirista, ¿no? Cuando me detuvieron. Me llevaron esa noche, mi marido no había llegado todavía, estaban los niños, estaba mi cuñada, ¿no? Con su hijo pequeño y mi hermano, porque estaba mi hermano viviendo con nosotros en ese tiempo. Y ahí al principio vivimos con un amigo alemán que estaba haciendo un experimento y quería hacer una mezcla de marxismo con hipismo. Con él vivimos unos meses y después a él lo tomaron preso, lo llevaron a Estadio Chile, fue torturado, pero era alemán. Y la embajada logró sacarlo. Así que quedamos nuevamente homeless. Y de ahí la Gaby nos acogió en el Melrose y nos dio una pieza. A mí me pescaron y me llevaron, primero me quisieron quitar al niño para ver si yo tenía armas escondidas. Y un teniente, porque le dijeron mi teniente, por eso dijo que no. Pero me llevaron al segundo piso donde estaba el resto de la familia, todos con mucho contingente militar, así, mucho ruido, mucha cosa, muy pavorosa. Entonces a mí me llevaron a una pieza aparte para interrogarme. Yo lo que me acuerdo es que me decían, tu marido es un mirista. Y yo les contestaba, no, mi marido es artista. Ellos suponían, por el aspecto mío, de que yo era uno de los cabecillas del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Ellos suponían que yo era uno de los que andaban buscando, ¿no? Y como yo tenía mi taller fotográfico, mi cuarto oscuro ahí en el Melrose, ¿ya? Claro, todo eso daba como para que ellos pensaran de que yo era de los principales. Porque realmente tampoco yo anduve metido en esto por que yo perteneciera a algún grupo político, ¿no? Para nada. Ideas de izquierda siempre, obviamente, ¿no? Pero jamás en grupos políticos. Mi hermano es fotógrafo y lo acusaron de hacer los microfilms del MIR. Y por lo tanto me trataron muy violentamente, ¿ah? Violentamente.
mucha violencia física, esposado, ¿no? Y me iban apretando las esposas a medida que avanzábamos en un camión que no sabíamos dónde íbamos. Mi marido, bueno, después supe yo que él llegó a la casa y ya estaba la casa absolutamente llena de militares y todo, pero él por supuesto se bajó, entró y lo detuvieron inmediatamente. Y él pidió ver a los niños, pero no se lo permitieron y lo llevaron también. Pero yo no sabía que iba mi marido, ¿no? Con los ojos vendados me hicieron subir una escala y me llevaron a un lugar que me pareció que era un baño, a donde me interrogaron. Siempre nos interrogaban dos oficiales, ¿ya? Uno te trataba muy amablemente y el otro era el chico rudo, ¿no? Fue vejatorio. Me desnudaron de la cintura para arriba, me manosearon bastante y el susto, ¿no? El miedo terrible. Yo me acuerdo que me tiritaban las rodillas de una manera incontrolable, que me saltaban las piernas y que lo único que no quería era que me temblara la voz, ¿no? Pasaban de ser mirista, me preguntaban cuál era mi nombre de combate, cuál era el nombre de combate de mi hermano. Bueno, me amenazaban con mis hijas, que estaban bien buenas las lolitas, y que la casa estaba llena de milicos jóvenes, que no siempre se les podía controlar. Y claro, yo tenía 13 años. La Lila tenía 11 o 10. La Pati y la Lila eran dos adolescentes muy bonitas y muy desarrolladas. Entonces yo tenía terror de que les pasara algo. Y las tapaba hasta aquí para que no se les viera el cuerpo, por terror a que las violaran. Y me acuerdo el miedo la primera noche, así. Imagínate cómo estaba la Julia, o sea, pensando en todo lo primero que nos dijo. Ustedes se ponen ropa ancha, que no se les note el cuerpo. Que no se les note el cuerpo. Nos tenían vendados, sentados en un piso. Nos despertaban a las 6 de la mañana a darnos una ducha fría de 2 segundos, por un poco menos. Y silencio total. Silencio total. No nos hablamos. No. O sea, no nos podíamos hablar. Nos tenían prohibido hablar. No podíamos comunicarnos entre nosotros. Entonces, ya se armó una cuestión. Claro, y nos dimos cuenta que en realidad no necesitábamos hablarnos. Claro, teníamos que protegernos. Era como frente a algunas cosas era con... No podías hablar con nadie. O sea, entre nosotros en comunicación total, ¿no? Yo lo que a veces hacía era que, como tenía esta venda en los ojos, y estaba contra la pared, me inclinaba hacia la pared y refregándome así con la pared me iba subiendo esta venda un poco para mirar qué es lo que había a mi alrededor. Así supe que era un pasillo largo, que estábamos todos en estas filas contra la pared, todos sentados, vendados, y a los dos lados del corredor era lo mismo. Llegaba gente nueva a veces, te lo sentaban al lado, o sea, gente nueva llegando siempre. Y uno trataba de figurárselo cómo serían cuando se ponían a hablar o pedían ir al baño. Recuerdo uno que llegó diciendo que se podía llamar por teléfono porque la señora no sabía dónde estaba, ¿no? Lo habían detenido en el centro y la señora no tenía idea y que si le prestaban un teléfono para llamarla. No se lo prestaron. El trato era, pero humillante, ¿no? Que mañana te vamos a afeitar, mañana te vamos a cortar la barba, etcétera. Claro.
Y siempre pensando, cuando ibas a un nuevo interrogatorio, que tal vez esa vez sí te iban a torturar. Era terrible, pero no sabía todavía no se sabía mucho de las cosas que pasaban, ¿eh? Pero no había mucha confianza. Se oían rumores de atrocidades, pero no se sabían, no teníamos ideas dónde los habían llevado, qué estaba pasando. En la noche a veces sentíamos unos sonidos como de cadena, ¿no? Y todos coincidíamos en que había algunas noches que nos hacían sentir esos ruidos. Y como gritos también, como gritos sofocados. Si eran reales o no, a lo mejor eran reales, ¿no? O a lo mejor simplemente para causarnos temor. No lo sé. Pero esos ruidos los escuchábamos en la noche y no era para nada agradable, ¿no? Realmente uno quedaba muy mal. Y nosotros queríamos saber qué había pasado, y dijimos, ¿quién podría saber? Y fuimos a preguntar, dijimos, vamos al colegio donde la Miss Gaby, que ella puede saber algo. Y nos acercamos, y cuando vemos unos niños jugando a los cuales conocíamos, niños así como de 13, 11, 12 años, y cuando nos acercamos, lo que me quedó grabado en la memoria, yo los veo que nos ven y se quedan todos como con cara de horror, paralizados. Yo los veo en cámara lenta, así moviendo. Inmediatamente nos damos cuenta de que pasaba algo grave. Y algo grave era, por supuesto, la represión encima. Entonces, uno de ellos que lo conocíamos más, le preguntamos, lo agarramos así, caminando rápidamente hacia Gerona y Holanda para irnos, que qué pasaba, y él, que no podía hablar de miedo y que era un poco tartamudo, nos dice que nos están esperando dentro del colegio. Ahí en ese intertanto yo miro hacia el colegio, todo esto te estoy relatando, duró así como un minuto sería. Yo veo que está la Patti o Lila, creo que era Patti, sentada en el porche y que me hace una seña así, y yo también le hago una seña así. Ahora, tuvimos la suerte de que, no sé, no había ningún milico mirando para afuera en ese momento, no tengo idea, pero nos salvamos, si no, no estaría contando la historia. Porque yo andaba siempre como viendo dónde estaban ustedes, ¿cachai? Pero yo soy la hermana mayor, entonces tenía como que La controlarlo. responsabilidad, claro. Entonces te vi con los milicos. Y entré. Y yo me acuerdo de esa escena, ¿cachai? Y ahí yo también le preguntamos los dos por mi papá y mi mamá. ¿Te acordás tú? Los primeros días, creo que el primer día después de esa primera noche horrorosa, interminable, en la mañana, de repente sentí un carraspeo. Sí, dije, ese es Sergio, mi marido, ¿no? Entonces carraspeé yo, ¿no? Él me contestó. Después carraspeó otra persona, era mi hermano, me di cuenta. Y después fueron carraspeando otras personas que ellos suponían, tal vez, que yo iba a saber o que nosotros íbamos a saber que estaban ahí. Y esa misma mañana, después de un rato, sentí que alguien decía, conejito, usted aquí. Conejito le decían a mi marido en papú, los papudanos. Dice él que porque era muy bueno para correr. Y claro, resultó que era un hijo de un amigo de mi marido que estaba haciendo el servicio militar. Ellos tenían casa no muy lejos de donde yo vivía. Y es por eso que los conocía, digamos, más días de vista. Nunca tuve una conversación con ellos porque teníamos una diferencia de edad. Ellos fueron detenidos en una plaza en Ñuñoa, donde creo tenían un colegio que les pertenecía. Y fueron detenidos como ayudistas del MIR, como gente que trabajaba para el MIR. Fueron llevados a la Academia de Guerra. Bastante sorprendente porque, bueno, de ya yo no sabía que eran de izquierda. Y después de tanto tiempo que había dejado de verlos, digamos, unos 2 años,
Lo encontré en una situación muy particular porque cuando los detienen fue en la noche y dejan a uno de los detenidos parado contra un poste y uno de los jefes del operativo me da la orden de ir a buscarlo. Cuando yo lo tomo del hombro, le digo que se vuelva, él me mira y yo le digo, y es Sergio. Y yo le digo, hola, porque en Papudo le hacían conejo. Y bueno, y él empezó a ser nuestro ángel guardián, digo yo, ¿no? Yo le digo, conejo, ¿te acuerdas de mí? Me quedé mirando, no, yo estaba bueno con casco, con uniforme. Entonces le dije, no te preocupes. Incluso lo estaban subiendo en un camión a los detenidos y todo el mundo marchaba sobre ellos. Y yo dejo a Sergio de lado y lo subía al final al camión para que no quedaran otros detenidos sobre él. Bueno, de ahí después empezamos a tener un poco de relaciones, digamos. Traía noticias del colegio, porque a él lo mandaban a veces al colegio y cuando volvía me decía, pida permiso para ir al baño, al pasar detrás mío. Y cuando me llevaba al baño me iba contando, me decía ya, los niños, salieron dos de las niñitas, los dos niños más chicos se fueron a la casa de su hermana, las dos niñas más grandes siguen en la casa pero están con su cuñada, están con el bebé también, con la guagua. Yo traté de ayudarlo cuando estaban detenidos, ya sea llevándole mensajes de Gaby a Sergio, de Sergio a Gaby, diciéndole que tuviera fuerza, porque a él lo tuvieron varios días castigado, parado en un pasillo sin alimentación. Bueno, yo cada vez que pasaba por ahí, si podía darle una manzana o algo, sin que me sorprendieran, se los daba. Teníamos miedo, yo me acuerdo cuando le daba de comer a alguien una fruta, como estaban esposados en la espalda, nosotros teníamos que ponerse en la boca y siempre estábamos diciendo, come rápido, come. A Sergio no me acuerdo si le di de comer, seguramente, pero más bien era conversaciones con él. Bueno, información, eso. Porque... Claro, yo pasaba información para decir, no te preocupes, tu esposo está bien. Claro. Mismo si yo sabía que no estaba muy bien, pero no le iba a decir, era algo así. Sergio está bien, no te preocupes, yo sabía que a Sergio lo estaban torturando. Claro. No puedo describir el alivio que empecé a sentir cuando él apareció y empezó a traernos información. O sea, así empecé a saber detalles, ¿no? Empecé a sentirme un poco más tranquila con respecto a lo que estaba sucediendo con mis hijos. Para él era peligroso también, ¿no? También me informó de repente, mi marido ya no estaba, y era porque lo habían tenido que llevar al hospital militar, porque lo habían tenido 3 días y 3 noches de pie, estaba sangrando, estaba en muy malas condiciones, entonces lo llevaron al hospital de la Fuerza Aérea. Después yo perdí contacto con él, se lo llevan, tengo entendido, al hospital de la Fuerza Aérea donde es operado, y después no tengo recuerdos de haberlo vuelto a ver en la academia guerra. No, y ella sabía que de mi parte yo le estaba diciendo la verdad, porque ahí se usaba mucho eso, se está muriendo tu marido ya, no ha querido hablar, era para quebrar psicológicamente a las parejas. Claro. Y eso sucedía muy a menudo. Estábamos en el almuerzo y de repente se acerca este papuano. El papudo Fue un joven además. Pero claro, estaba haciendo el servicio Y él militar. nadie le dijo nada y se acerca y nos dice, los papás están bien. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Cachai? ¿De veras? Me acuerdo. Y yo lo quedé mirando y dije, ¿dónde están? No les puedo no decir podía. nada más. Claro. Y yo, bueno, en esa época, chicas, les pegan. Entonces, les pegan. Bueno, porque uno quería saber que no les pasara nada. Porque Entonces además, me queda mirando y me dice, están bien. Había un oficial, uno de ellos, un soldado, que todos los días me convidaba a un cigarro.
eso era un privilegio, ¿no? Imagínate, te cumplían un cigarro para callado, así, ¿no? Claro. Y no solamente yo, habían otros guardias que también lo hacían. No estoy diciendo que yo sea el único. Hay muchos. Cuando íbamos a almorzar, había uno que se guardaba la manzana, otro el plátano, escondido. Y cada uno tenía, digamos, sus prisioneros, la gente que estaba tenía que había más contacto, más simpatía. Entonces decían, bueno, le vamos a dar este platanito. Así que me vine a Chile, tomé contacto con la gente de Standard Electric, que era la filial chilena de ITT, y a los cuales yo conocía a todos. Ellos también tenían buenos contactos con los militares y se movieron. Pero también en paralelo se movió mi papá porque él tenía amigos en la masonería chilena y algunos de los militares eran masones. Entonces no sé con exactitud si fueron las gestiones que se hicieron a través de ITT o a través de la masonería chilena, pero el hecho es que después de como 2 o 3 semanas, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, lo soltaron. Yo sentí cuando mi mamá salió. Es verdad eso. Yo desperté a la Jime, le dije, Jime, mi mamá, mañana vemos a mi mamá. ¿Cachai? La Jime, imagínate, chiquitita, que mirando y me dice, duerme, te quiero. Así como, duerme, hermana. Y yo con una seguridad, o sea, yo sabía que iba a ver a mi mamá mañana. Finalmente me llamaron, que me dijo que de nuevo, porque la primera vez también me dijo, sáquese la venda, que yo no tengo de qué avergonzarme. A mí no me importa que me vean la cara. Y ahí me dijo que, bueno, que yo tenía la alternativa de irme a Brasil, que era lo que ofrecía mi hermano, llevarnos a la familia a Brasil, o ir a juicio militar. Dije que me iba a Brasil, ¿no? Y al día siguiente me fui a mi casa. Cuando me sueltan, me atienden estos 2 mismos oficiales, ¿no? Y me dicen, bueno, señor Goicolea, puede retirarse y tómelo como que usted lo tomamos prisionero por toque de queda. Y una noche, como a las 10 de la noche, llegó Jaime. Que cuando a él lo soltaron, y dice que había una puesta de sol increíble, se veía por los ventanales, y él quedó así alucinado, así como viendo una alucinación de lo brillante del espectáculo, después de haber estado 15 días vendado. Vine a Chile cuando me informó mi papá que los habían liberado, a organizar el traslado a Río de Gaby y su familia. Eso cuando nos fuimos de Chile. Cuando nos fuimos de Chile. Cuando llegamos al otro lado, me estaba esperando Patricio, ¿no? Y cuando me vio, me dijo, ya, vaya a buscar su equipaje. Y yo lo miré la maletita que traía en la mano. Este es mi equipaje. Salimos de Chile después de que nos tuvimos que ir. Llegamos a Brasil y nunca más hablamos de esto. O sea, éramos muy nos chicos. vinimos porque nos tuvimos que venir porque mi papá y mi mamá se tenían que ir de Chile, no podían quedarse ahí. Y ya está, esa era la explicación y se acabó. Y entre nosotros, No, y además que... nunca nos sentamos nosotras, por ejemplo, a decir, Claro, decir, oye, ¿te "Mira, acordás? Que, O claro. cuando pasó esto, ¿por qué te encerraste en el baño? Tú no me lo explicaste a mí. Claro, yo llegué muy mal
anímicamente, muy asustada. Unas emociones terribles, ¿no? En 2 oportunidades me desplomé, cosa que realmente no sé cómo sucedió, pero terminé, en una de las oportunidades terminé en el hospital, ¿no? Y cuando ya desperté me estaban preguntando si había tenido alguna experiencia muy tremenda últimamente, algo que me hubiese conmovido mucho. O sea, me acuerdo cuando llegamos con el Chacal, me acuerdo de ese día que volamos a encontrarnos con ustedes, después de todo el tiempo que pasó y todas las cosas que pasaron, porque... O Brasil, Olha o Brasil chegando, gente. Brasil! Olha o Brasil! Olha o Brasil! Olha a alegria chegando! Olha a alegria chegando! Brasil fue una gran panacea de toda esta historia, ¿no? Brasil, los brasileros, lo amistosos que son, lo alegre, la música, los bailes, fue llegar a otro mundo. Gabby and her family lived in Brazil for a few years before relocating to Spain. While in Brazil, they all recovered somewhat from their trauma, and I have many fond memories of them during this time. There were a few ironies, of course. My aunt needed a job, so my father found her work as an English teacher, for executives of ITT of all people. So now the company that had financed the coup which forced her into exile was paying her salary. On top of that, my cousins all ended up going to a military school in Rio, and this, of course, when Brazil was still under a dictatorship. Eventually, though, Gabby's eldest daughter, Patti, went to Spain to be with her boyfriend. Soon the rest of the family followed, and they've been there mostly ever since. Now the family has grown, and Gabby has many grandchildren who speak with Catalan accents and eat paella. But Chile's never far from their thoughts. They eat and sell Chilean food at local fairs, and they keep up to date with all the news from home. Y un día estábamos aquí ya en Bañola, una amiga chilena estaba abriendo un local de pasteles, una pastelería, y estaba haciendo una pequeña inauguración en el local. Y nos había invitado a nosotros. Pero mi marido me dijo, vamos tardecito porque no tenía ganas de encontrarse con mucha gente. Yo me fui al internet, ¿no? Y estaba ahí cuando de repente llegó María. Y digo, ¿qué pasó? Es que Patti llamó por teléfono y dice que hay una persona ahí en la pastelería que la reconoció y le preguntó si era hija mía. Y le dijo, ¿tú eres hija del conejito de Papudo? Yo fui a visitar a un amigo que vivía en España, en Girona, con mi esposa de ese momento, y él nos sacaba a pasear mucho, y un día me dice, mira, hay una chilena que inaugura una panadería, si quieres ir, me dice, va a haber unos vasitos de vino, empanadas, así bien chilena, la inauguración de la cosa. Y como yo no conocía nada, ni tenía proyectado salir a otra parte, lo acompañé a mi amigo. Y cuando llegamos allá, yo comencé a conversar con una chica que era la propietaria de la panadería. Y empezamos a hablar, y de repente me sacó con de Papudo. ¿Tú también eres de Papudo? Sí, por eso que ando con mi amigo. Y, nosotros también. Yo le dije, ¿pero tú de qué? Me dice, mi padre es el conejo. Yo dije, de Sergio, sí. Yo le dije, pero si yo tengo una historia con él, yo soy el Papudo, Andrés Valenzuela. Y me dijo, yo le dije que me hubiera gustado haberme encontrado ahora con él, porque yo dejé de verlo después que salió de la camiguera. Y él me dice, sí, está enfermo, mi papá. Y yo pensé que se encontraba en Chile con Gaby. Entonces me dice, pero no te preocupes, lo llamo por teléfono. Y Sergio tuvo la gentileza de levantarse ese día enfermo y venir al reencuentro que fue muy emocionante para los dos. Sí. Bueno, fue, como te digo, un encuentro increíble, ¿no? Todos llorábamos.
yo le pude decir lo importante que había sido él, ¿no? Lo mucho que me había ayudado. Y él también me dijo que nosotros habíamos sido un ejemplo para él, ¿no? Que reconocieron que no todos los que estaban en esas agrupaciones tenían las intenciones de la gente, los jefes o los tipos que torturaban, cosas. Bueno, yo traté de hacer lo mejor, como lo hice con Sergio, con Gaby, también lo hice con otras personas, no solamente con ellos. Incluso acá en Francia yo conocí a otro detenido que se recordaba que alguien le había dado una manzana cuando lo tenían colgado en una escalera. Y esa manzana soy yo el que se la dijo. Yo me acuerdo de él. Es que en esos momentos, esos gestos pequeños eran grandes gestos, sí. Eran grandes gestos. No es un hecho preciso. Son muchas cosas que se van juntando, van acumulando. Uno se da cuenta que está yendo por un camino equivocado. Llega a haber un cierto compañerismo con algunos prisioneros. Yo nunca fui de izquierda ni concordaba mucho con algunas de las ideas de la gente de izquierda, pero yo empecé a ver no enemigos, sino seres humanos. Sin proceso, asesinado a mansalva, inventando falsos enfrentamientos, desaparecidos. Entonces, no sé, hubo un momento en que yo dije, no, esto no puede continuar. Quizás se va, si yo hablo, yo fui el primero en hacerlo del interior de la Fuerza Armada, esto se va a acabar. Desgraciadamente no fue tan así. Se continuó la represión durante algunos años más, pero ya la gente sabía que existía. Claro. Yo era periodista de Revista Cauce, una publicación que había nacido con muchas dificultades porque la dictadura le negaba el permiso a cualquier medio que quisiera crearse, que no fuera oficialista. Había nacido a fines de 1983 y era una publicación que no era de izquierda, era opositora. Era lo que se puede llamar una prensa que quería ser independiente en medio de la dictadura, pero con presiones terribles, que las recibíamos los medios que estábamos haciendo oposición a la dictadura. ¿Cómo hacíamos esa oposición? Tratando de revelar las historias que la dictadura quería mantener ocultas. Básicamente dos: los crímenes, las torturas, las desapariciones de opositores que no empuñaban armas, porque eso hay que decirlo una y otra vez, las cárceles secretas y también el otro ámbito, la corrupción que había en el régimen militar, en el ámbito económico, que era terrible y que la dictadura quería mantener absolutamente oculta. Fue una casualidad que pudiera hablar con él porque querían negarme. Yo estaba abajo de la revista en la planta baja y lo escucho y le digo, soy yo, Mónica González, ¿qué quiere? Exactamente como lo he contado en el libro que escribimos y en esa primera entrevista que yo publiqué. Y él me dice que quiere hablar de detenidos desaparecidos y me muestra su TIFA, que es su tarjeta de identificación militar. Yo no sabía si era una trampa, no sabía qué era, podía ser una trampa para que me dijeran después que yo estaba incitando a la deserción de un soldado y nos podían o tomar preso en el mejor de los casos o simplemente asesinar. Y yo lo hice subir y empezamos a hablar. Da la casualidad que él empieza a contarme las historias que él conoce a partir de la historia de Checho Weibel, a quien yo conocía mucho, porque había sido un gran amigo mío, él y su mujer.
Y entonces yo conocía la historia porque había investigado cómo lo habían detenido a Weibel en una micro, en un autobús, con qué ropa iba, y que una mujer había gritado, me robaron la cartera. Y entonces él había dicho, un hombre había dicho, es él, y lo habían sacado arrastrando y a golpes, y de ahí nunca más se supo de él. Y él me cuenta toda esa historia. Me cuenta cómo lo descubrieron, la casa donde vivía, que lo siguieron, y un día dijeron hay que tomarlo detenido. Me cuenta la historia del autobús, la mujer que dice me robaron la cartera, ellos ven al hombre que roba la cartera, y ahí se les ocurre decir, porque tenían que tomarlo detenido ese día, es él, lo sacan, y ahí me cuenta la parte que no conocían. A dónde lo llevan, cómo lo torturan y cómo lo matan. Cosa que nosotros no sabíamos. Y entonces, claro, ahí fue un momento muy terrible porque me doy cuenta que él está contando una historia que es muy impactante y que es imprescindible tenerla para chequearla, investigarla, saber si es verdad, para que su familia, la familia de esa persona y de las otras personas que él conoce que mataron, sepa. No quería vivir más. Me dijo que se levantaba y se acostaba con olor a muerto. Estaba en una situación tan extrema que no le importaba nada ya. Y yo desconfiaba de él mucho, porque estaba con el pelo largo, barbón, y no me inspiraba compasión, porque para mí era un asesino. La decisión que yo tomé no fue para salir del país. Yo cuando me presenté a la periodista, yo le dije, mire, yo voy a entregarle toda esta información, yo pertenezco a los servicios de seguridad, hemos hecho esto. Yo siempre dije hemos, yo nunca quise apartarme de él. Y yo le dije, después que terminemos la entrevista, usted la publica cuando quiera, y ahora yo me presento a mi jefe, y ya, se acabó la historia, yo sabía que ahí me iban a matar. Bueno, y ahí ella me convenció de que tenía hijos y que no podía hacer una locura así. Porque él no quería salir, él quería irse al regimiento. Que yo hiciera lo que quisiera con mi historia, pero a él lo iban a matar y eso era su vida. No podía hacer el amor con nadie, no quería hacerle cariño a sus hijos. Se sentía un monstruo. Y entonces entendí también algo que para mí ha sido muy clave, pero eso fue mucho después. Entendí el secreto que hay al interior de los que son victimarios, ¿no? Entonces me dijo, yo no puedo esto, ni siquiera esto lo puedo presentar a un juez porque nadie va a creer. También fue muy emotivo la entrevista con la periodista. Porque cuando yo empecé a dar nombres de gente que había asesinado al grupo que yo trabajaba, eran muchos que eran amigos de ella. Eran muchos amigos. Así que fue bastante emotivo. Sí. Pero esa entrevista fue muy difícil. Era como un vómito de él. Y yo quería apretarle el cuello. Fue colgado en una ducha y pues le habían aplicado corriente anteriormente, tenía sed. Entonces abrió con la boca la llave y empezó a tomar agua. Entonces llegó un centinela, le cortó después nuevamente la volvió a dar. Después ya le dejaron que le corriera el agua. Debe haber estado como 2 horas más o menos con el agua de la ducha y falleció de una pulmonía fulminante el otro día. Bueno, en una oportunidad llegó un helicóptero a Colina y sacaron alrededor de 10 o 15 personas más o menos. Pero esa operación la hizo el ejército. Alguien hizo el comentario que los habían, creo que los abrían y que iban comando.
Y creo que con el corvo, antes de tirarlo al mar, los abrieron. Y hasta ese momento el régimen, la dictadura seguía diciendo que los detenidos desaparecidos no existían, que o se habían fugado con otra mujer fuera de Chile, o habían salido por un paso cordillerano para unirse a fuerzas guerrilleras que estaban al otro lado de la cordillera, pero la dictadura nunca reconoció haber hecho desaparecer a personas, nunca. Y esta era una constatación de que sí existían, de cómo los habían detenido, de cómo los habían asesinado, de cómo los habían torturado salvajemente y cómo incluso habían despedazado sus cuerpos. Él no es un hombre que dice, a mí me contaron, a mí me dijeron, yo escuché. No, yo apliqué la electricidad, yo lo vi, yo escuché sus gritos, yo estaba ahí cuando lo colgamos. No disfraza nada. No hubo ni un maquillaje. Entonces es un testimonio brutal. Entonces yo recurrí a José Manuel Parada, que era el jefe de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad, para que me ayudara. Y los dos decidimos llamar a Manuel Guerrero, un sobreviviente del Comando Conjunto, el grupo al que pertenecía Andrés Valenzuela, para que nos ayudara a rehacer esta historia. Manuel y José Manuel fueron degollados a fines de marzo del año 85 con Santiago Natino, por esta entrevista. Entonces, Andrés Valenzuela se quedó pegado a mi vida para siempre, ¿no? Yo salgo de Chile en octubre o en noviembre del 84. Yeah. Me logra sacar la Vicaría de la Solidaridad a Buenos Aires, en Argentina, y de Argentina a París, en Francia. Después ya no es resorte mío. Cuando yo estoy escondido, refugiado, y la Vicaría trata de ubicar un país que me aceptara. Habían varios países que me aceptaban, pero el que más rápido y más fácil para salir fuera Francia. Porque no querían en realidad que yo me quedara mucho tiempo en América del Sur, en Argentina, en todos esos países. Entonces, bueno, habían otros países que me aceptaban, pero tenía que esperar más tiempo. Claro. Y Francia fue el que más rápido dijo, bueno, tráiganlo, ya llegué a Francia. Sí. Yo no hablaba francés, no. A él lo buscaron, bueno, después que yo se lo entregué a la Vicaría, en la revista Causa no sabía nadie más que el director, Edwin Harrington. Porque yo no quise que a nadie supiera, porque me daba mucho miedo. O sea, en esos tiempos era mejor no saber, ¿no? Era una manera de proteger a mis compañeros de trabajo. Y porque se desató una cacería brutal para encontrarlo. Porque supieron que había desertado. Se lo dijo a su mujer. Él cometió un error ahí. Y lo buscaron porque la mujer sabía que había ido a hablar conmigo. Entonces lo buscaron. Yo tuve que irme de mi casa. La dictadura decretó el estado de sitio para que no se publicara su historia. Entonces no teníamos sueldo, no teníamos trabajo, no teníamos oficinas. Y me quedé sin casa porque tuve que abandonar mi casa porque iban a buscarme a mi casa. Y no lo podían encontrar porque no estaba ya. Me buscaron hasta, creo, al principio de los años 92, 93, por ahí. Y después ya no... Después hubo el regreso a la democracia. Y bueno, se les hizo más difícil también porque ya estaban todos siendo procesados. Después ya estaban más preocupados en tratar de salvarse ellos que venir a buscarme a mí. Y él, claro, quedó afuera, aunque viviendo en condiciones de seguridad, pero totalmente cortado de sus orígenes, de sus raíces, de todo.
fue amputado de todo lo que él había pertenecido hasta ese momento, ¿no? Sí, yo perdí contacto con todo el mundo, hace casi 30 años que estoy acá y no... Algunos contactos telefónicos con amigos, con la familia, Claro. pero nunca los he visto, ¿no? Claro. Ni lo imagino como están físicamente. Ah, sí. Como ellos tampoco a mí, ¿no? Claro. Yo Te estuve avisó. con protección del gobierno de Francia, sí, Claro. con protección policial bastante tiempo. Claro. Que, y esto es muy importante, hasta el momento de la confesión de Andrés Valenzuela, nadie en Chile sabía de la existencia de ese organismo represor. Para nosotros todo existía la DINA, y ahí nos enteramos de que había este organismo, el Comando Conjunto, que había funcionado en paralelo a la DINA. Porque no se nos olvide que aún teníamos la esperanza de encontrar a algunas personas con vida. Lo que hace Andrés Valenzuela, que es terrible decirlo, es un mazazo en la cabeza de miles de personas, porque es hacer que vean lo que no queríamos ver también. Que estaban muertos y que los habían asesinado con atroces torturas. Hay casos muy notables de los relatos de Andrés que si no fuera por él, si no fuera por Andrés Valenzuela no conoceríamos. Él se recordaba de gestos humanos, de actitudes de algunos de los presos. El Quila Rodríguez, que se convirtió en un héroe para muchos de nosotros, por su calidad humana. Porque en un momento dado hay una estampida en una cárcel secreta y él queda solo con una metralleta y él puede huir. Y no huye, porque piensa que si él huye, van a asesinar a todos los que están en rejas en esa misma cárcel, pero que él no tiene las llaves para poder sacarlo. Y él se queda sabiendo que lo van a matar. O sea, gestos humanos en medio de esa miseria, los que él recogió, gente que sabía que le iban a matar y que murió mirando de frente a sus asesinos, despidiéndose de la mano. Ganas de volver a Chile. Es una pregunta que yo muchas veces me la he hecho. Pero el Chile que dejé yo no es el que hay ahora. Y además, recuerdos gratos de Chile, aparte de mi pueblo, yo no tengo. Si yo voy a Santiago, voy a pasar por calles donde yo voy a decir, acá en este lugar detuvimos a alguien, Claro. en este sector pasó esto. Entonces, ganas sí, leer, sí, pero... Puede ser un poco difícil. Pero es difícil y no sé qué pasaría conmigo. Me ha hecho esa pregunta y estoy bien acá por el momento. Ya. Sí. Claro, porque ahora tenéis enemigos por los dos lados. Exacto. Tengo enemigos, o sea, claro, de los dos lados. Sí. Like much of my family, Papudo Valenzuela has lived in exile for many years. But while Gabby and her family have settled in Catalunya, Papudo lives a more uncertain life. It took me months of detective work to find him. His life under police protection has left him extremely careful, and he moves house every few months. I promised not to film anything that could identify even this temporary location. Like Gabby's lost photographs, this is something else that the film can't show. If our identities are linked to a sense of place, both Papudo's and Gabby's are fragmented. But while Gabby also has the fragmented experience of exile, her life is completely different from Papudo's. She conveys a sense of grace even when talking about this painful history. I think her home isn't so much a country as a family. They have moved a lot, from Chile to Brazil and Spain, and Gabby has lived in over 30 houses. But in place of a national space to call home, Gabby, Sergio, and their children always had each other. Even as adults, they all moved together. In a way, this fragmentation has defined me too. My immediate family weren't exiled, but my father's job at ITT took us from Brazil to the United States and back to Chile. I have 3 passports. My first language was Portuguese, but today I speak mostly in English. In Spanish, I sound kind of Chilean, but not entirely. My family also moved a lot,
And even though we're close, we all live in different countries. If you ask me where home is, I really can't answer. What prompted this film was the reunion between my uncles Sergio and Papudo. Of course, that meeting was not filmed, and Sergio died before I could interview him for this film. But their reunion spoke to me of the emotional labor of reconciliation. Gabby recently unearthed some home movie footage of Sergio, shot by my cousin Lila, when the family returned to Chile for a visit. Here they are in the beach resort of Papudo, the village that was so dear to Sergio, and the place that gave Andrés Valenzuela his nickname. A nickname which refers to the home that he can't return to. Mira el barco rojo. ¿Ah? Aquí están ricas las vainas, me acuerdo. Mira los pescadores. Pero lindo se ve de aquí. Aquí estamos en Papudo, recién llegando. ¡Qué emoción! Ahí está la casa. La casa del castillo. La playita. El club de yate. Ahí viene mi mami y la Irma caminando. Y mi papito subiendo la gruta. Allá va la Lila. Y la playa grande va allá. Ahí les muestro la playa. Camina para acá. Although the after effects of the coup still resonate, it's the complex connections among these people that form a different story of Chilean identity. De los mineros, de sus familias, de los rescatistas, de los ingenieros, de los médicos, de los que siguen abajo porque los vamos a sacar también. Quiero que cantemos con el casco en el corazón, la canción nacional en honor de todos los chilenos. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva! Puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y un campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor, y ese mar que tranquilo te va